En el año 717 y luego de una serie de emperadores de muy poca relevancia, se llevó a cabo un golpe de estado que llevaría a León III al trono, dando inicio a lo que se conoce como la dinastía isáurica o siria. León, quien era estratego de Anatólicas, alcanzó con facilidad el trono de Bizancio por los graves problemas que enfrentaba el imperio. Existen dudas sobre el verdadero origen de León, pues Teófanes, en su obra, lo da como natural de Isauria, mientras que otros lo señalan como natural de Siria. El carácter oriental de la nueva dinastía va a ser un elemento importante respecto a la visión de lo religioso que tendrían los siguientes emperadores. Al ascender León III al trono, el imperio atravesaba uno de los más críticos periodos de su historia. A la anarquía interior, resultado de la lucha entre emperador y la aristocracia bizantina, particularmente agresiva desde la época de la primera deposición de Justiniano II, se debe añadir la amenaza árabe. A los pocos meses de la llegada de León a Constantinopla, los árabes, saliendo de Pérgamo, avanzaron hasta las mismas murallas de la capital. En el mismo momento, una flota árabe, de 1.800 naves de diversos tipos según algunos cronistas bizantinos, amenazaba la capital por el mar. Pero León probó sus brillantes capacidades militares preparando adecuadamente la defensa de la capital. Una vez más, la diestra utilización del fuego griego causó los mayores estragos en la flota árabe, mientras el hambre y el rigor extremo del invierno contribuían a la derrota del ejército musulmán. Obligados por un pacto convenido con León III, y a la vez atendiendo a su defensa propia, los búlgaros lucharon también contra los árabes en tierras tracias, causándoles fuertes pérdidas. Después de esto, los árabes no atacarían al imperio hasta finales del reinado de León, cuando fueron derrotados por los bizantinos en Acroinon en mayo de 740. Las pérdidas territoriales que había sufrido el imperio lo habían vuelto cada vez más griego en idioma. Esto produjo la necesidad de publicar un digesto legislativo en griego y un compendio que reflejase todos los cambios que habían afectado la vida desde la época de Justiniano I. León III comprendió muy bien la necesidad de tal código y confió su ejecución a un grupo cuyos miembros fueron escogidos por él. El resultado de los trabajos de semejante comisión fue un código denominado Ecloga. También se promulgaron otra serie de códigos, como un código rural o derecho del agricultor, un código militar y el código náutico rodense. Pero en donde más se enfocaría el emperador y varios de sus sucesores y que marcaría el devenir del imperio hasta mediados del siglo IX, fue en el aspecto religioso, en el denominado conflicto iconoclasta. La mayoría de los historiadores contemporáneos creen que el primer edicto contra las imágenes se promulgó en 726. Por desgracia, el texto de ese decreto nos es desconocido. A poco de la publicación de este supuesto edicto, León ordenó destruir la veneradísima estatua de Cristo situada sobre una de las puertas de entrada del Palacio Imperial. La destrucción de aquella imagen suscitó un motín en el que intervinieron sobre todo mujeres. El conflicto se hace más grave cuando en el 730 el emperador publica un edicto contra el culto de los iconos que lleva al patriarca Germán a protestar ante el emperador, al que recrimina que legisle en cuestiones de la fe, lo que solo le está permitido a los concilios. Un año después, el Papa Gregorio III reunió un sínodo donde fue condenado el decreto iconoclasta. Parece que fue entonces cuando el emperador apartó las provincias bizantinas de Calabria y de Sicilia de la jurisdicción del Papa. Constantino V sucedió a su padre en el año 741. Constantino pasó los 2 primeros años de su reinado en lucha sin reposo contra su cuñado Artabasde, que capitaneaba un levantamiento en pro de las imágenes. Artabasde consiguió hacer que Constantino abandonase la capital y el pueblo le proclamó emperador. Durante el año en que Artabasde gobernó el imperio, el culto de las imágenes fue restablecido. Pero Constantino acabó deponiendo a su cuñado y recobrando el trono. Los rebeldes fueron castigados con dureza. El éxito de la sublevación había probado a Constantino que era posible, en circunstancias favorables, restablecer sin grandes dificultades el culto a los iconos, y el emperador comprendió entonces la necesidad de llevar a la práctica ciertas medidas decisivas que afirmaran la iconoclastia en las masas populares. Tras proclamar la iconoclasia mediante un concilio, Constantino se dispuso a erradicar los monasterios, principal foco de resistencia a la iconoclastia, ordenando a los monjes que se casasen y los monasterios confiscados fueron transformados en cuarteles y arsenales.
Aprovechando la inestabilidad del califato omeya, durante el reinado de Marwan II, Constantino lanza una serie de ataques contra los musulmanes, lo que le permite recuperar algunos territorios, incluido Germanicea, ciudad natal de su padre León III. Los cristianos rescatados en estas incursiones fueron trasladados a otras regiones del imperio, principalmente hacia la región de Tracia, para fortalecer la frontera contra los búlgaros y los eslavos. Constantino dirigió contra los búlgaros entre 8 o 9 campañas por mar y tierra, proponiéndose el aniquilamiento del reino de los búlgaros. Las expediciones tuvieron resultados diversos, como la victoria en la batalla de Marcela en el 756 o la dura derrota en la batalla del Paso de Riski en el año 759, pero Constantino, al cabo, no alcanzó su fin. León IV, hijo de Constantino V, dirigió algunas campañas exitosas contra los árabes en los años 778 y 780. A diferencia de su padre y abuelo, aunque él era un iconoclasta, no se mostró fanático del mismo. Es probable que influyera sobre él en cierta medida su joven esposa, Irene, ateniense famosa por su devoción al culto de las imágenes y sobre quien se volvían todas las esperanzas de los adoradores de los iconos. León IV apenas reinó por 5 años antes de su fallecimiento, dejando a su hijo Constantino VI en el trono, que quedó bajo la regencia de su madre, Irene. La regenta tuvo como principal objetivo político acabar con la iconoclasia, como lo demuestra la convocatoria de un nuevo concilio ecuménico, en Nicea, en el año 787. Pero en el año 790, una revuelta obligó a Irene a dejar el poder en manos de su hijo, el cual gobernó en solitario hasta 792, cuando llamó a su madre, nombrándola coemperatriz. Constantino realizó algunas campañas contra los búlgaros, sin éxito alguno. Posteriormente, en el año 797, estalla el enfrentamiento entre Constantino con su madre, quien acabó triunfando, mandando a cegar a su hijo, excluyéndolo del trono, lo que provocó una situación insólita dentro del imperio, pues por primera vez una mujer actuó como Basileus. El triunfo de la iconoclasia, durante los reinados de León III y Constantino V, había generado rispideces con Roma, pero las mismas aumentaron aún más con la coronación de Carlomagno como emperador de Occidente en el año 800. Si bien hubo intentos de solución, como el casamiento de la mismísima Irene con Carlomagno, según el cronista Teófanes, estas quedaron truncas con el derrocamiento de Irene en el año 802 por parte del tesorero imperial, Nicéforo, poniendo fin a la dinastía isaurica.